El gobierno de Estados Unidos podría ser responsable junto con una de sus agencias de manera indirecta de haber creado a uno de los asesinos seriales más infames de la historia. Y esto, de alguna manera, podríamos decir que ya es oficial gracias a los archivos de desclasificación de su agencia favorita, la CIA. Lo cual nos hace pensar, viendo este caso, cuántos asesinos seriales no habrán sido creados gracias a estos experimentos y si esos experimentos aún hoy se aplican a la sociedad y pudieran explicar pues las grandes olas de violencia que vemos en nuestra sociedad día a día. Él es Theodore Kaczynski, conocido como el Uma Bumber. Sus paquetes y cartas detonantes prácticamente mutilaron a 23 personas y sabemos al menos que tuvo 3 víctimas fatales. Fue tratado y buscado como terrorista y durante su juicio se dijeron muchas cosas interesantes que hasta el día de hoy habían sido censuradas, sobre todo cierta información que no se permitió que fuera nombrada en el juicio o los jueces le negaron validez. ¿Cuál es esa información? Primero y antes que nada hay que aclarar que Kaczynski, antes de ser este terrorista, como se le llama actualmente, en realidad era un niño genio. Prácticamente adoraba las matemáticas, era un genio en las matemáticas, tenía un coeficiente intelectual elevado por encima del promedio, tan es así que adelantó 2 años escolares y terminó a la corta edad de los 16 años en la Universidad de Harvard. Pero es aquí donde lamentablemente podríamos decir que inicia su martirio y su conversión a lo que posteriormente se convertiría en el Uma Bumber. Una de las clases a las que asistía Kaczynski era dirigido por Henry Murray. Este personaje, este supuesto psicólogo, prácticamente ya había sido elegido por el gobierno de Estados Unidos, por decirlo de esta manera, para tratar de hacer un psicoanálisis de Adolfo H., el líder de la Segunda Guerra Mundial del ejército alemán. Pues bien, este personaje que ya había trabajado antes con el gobierno y directamente con la CIA, dirigía una de las clases a donde Kaczynski pues prácticamente tomaba supuestamente un curso de debate de filosofía. Pero en realidad este supuesto curso no era más que una especie de experimento social, con la única finalidad de saber si a través del estrés, de la humillación, del constante ataque psicológico y emocional se podría prácticamente derrumbar a una persona, cambiarle por completo la personalidad. Kaczynski y algunos otros miembros que participaron de este experimento sin saberlo, se les dijo que estaban participando de un debate filosófico, por lo cual eran amarrados a una silla y se les conectaban electrones y luego eran sometidos a altos niveles de estrés y de humillación. En la supuesta aula donde estos debates se llevaban a cabo había un espejo de doble vista. Del otro lado estaba Henry junto con algunos agentes, se considera que de la CIA, los cuales elegían qué tanto estrés, qué tanta humillación se podía someter a cada una de estas personas. Este experimento duró durante 3 años porque ese era el objetivo, saber si a largo plazo la humillación, el estrés y cierto tipo de ataque psicológico podía prácticamente derrotar la mente de un ser humano y cambiar por completo su personalidad. Lo interesante de esto es que parece ser que el experimento funcionó. Kaczynski, desde que llegó a Harvard y empezó a participar de estos supuestos debates, cambió por completo su forma de ser. De un genio pasó ahora a ser una persona violenta, conspiranoica y sobre todo, pues sí, de alguna manera se convirtió en el asesino que ya hoy todos conocemos. ¿Saben qué es lo interesante? Que hoy, gracias a la desclasificación de los documentos de la CIA, sabemos que este proyecto, este experimento, era uno de los subproyectos del ya afamado MK Ultra. Así es, el MK Ultra, este proyecto de supuesto control mental, tenía diferentes ramas un poquito más pequeñas, esparcidas a lo largo y ancho de los Estados Unidos, sobre todo en colegios, universidades y preparatorias, experimentando con las jóvenes mentes de los americanos. Hoy, algunos investigadores independientes aseguran y afirman que Theodore Kaczynski se convirtió en el Uma Bumber por culpa de estos experimentos sociales y se preguntan si esta era la finalidad real de la CIA. Crear prácticamente agentes del desorden a través de estos experimentos, pero sobre todo agentes civiles, agentes como tú y como yo, que a través de destruirles su autoestima o su psicología los pueda convertir en una bomba del tiempo,
de alguna manera aterrorizar a la sociedad y volvernos más dependientes de la seguridad que ofrece el gobierno. Ahora, algunos investigadores se preguntan, ¿y si este experimento se sigue de alguna manera llevando a cabo, pero ahora a nivel global? Y es que la ola de violencia que ha estallado en nuestra sociedad a nivel mundial es bastante alarmante. Cuando nosotros vemos la historia de Theodor Kaczynski, una persona que prácticamente era un prodigio y de prodigio pasó a un asesino violento y serial, habría que preguntarnos si a través de los medios de comunicación los gobiernos no están llevando a cabo este mismo experimento con la única finalidad de tener de alguna manera a la sociedad sometida y encadenada por el miedo y sobre todo doblegada a la voluntad del gobierno al necesitar que nos brinden una seguridad que aparentemente nunca llega. Al final tú tienes la última palabra. ¿Crees que en verdad la CIA pueda a través de sus experimentos sociales haber creado al asesino serial más infame o a uno de ellos más infame de la historia de Estados Unidos, el Uma Bumber? Y de ser así, ¿crees que algunos otros asesinos seriales sean resultado de los propios experimentos del MK Ultra? Y más importante aún, ¿crees tú que el MK Ultra lo estén aplicando ahora a nivel global y las víctimas o los ratones de laboratorio seamos ahora nosotros?